Papá, mi nueva mamá me toma fotos constantemente por las noches. El padre quedó impactado por las palabras de su hija y decidió comprobar. El día ya estaba llegando a su fin, y Edward estaba sentado en la sala con un vaso de whisky en la mano, sumido en los documentos. Revisa una y otra vez el informe que debía poner sobre el escritorio de su jefe por la mañana. Las largas horas de trabajo se habían convertido en su norma. Aunque no se quejaba, y de hecho, se sentía orgulloso de su dedicación, últimamente sentía como esta constante ocupación le estaba robando las fuerzas. Espero que ahora sí esté todo, murmuró para sí mismo, cerrando la carpeta con el informe y apartándola a un lado. Se dejó caer cansado en la silla, apoyó la espalda en el respaldo y cerró los ojos, dándole descanso a sus nervios y a su cuerpo agotado. La casa estaba en silencio, un silencio que le gustaba. Su hija de 4 años, Paige, ya dormía, acurrucada en su cama, envuelta en una bola, como un pequeño ángel. Edward sonrió para sí mismo, disfrutando de ese momento de tranquilidad, pero en cuanto su mirada volvió a los relojes, se dio cuenta de que quedarse más tiempo en la silla no era lo mejor. Pero antes de levantarse, Stephanie, su segunda esposa, se acercó a él. Se sentó a su lado, rodeó su cuello con los brazos y apoyó la cabeza sobre su hombro. Cariño, tienes que saber cómo descansar del trabajo. Te vas a agotar, dijo con voz suave y cariñosa, y Edward sintió como la tensión en su cuerpo comenzaba a disminuir. Sí, cariño, tienes razón, sonrió, acariciando su cabello. Prometo que esta es la última vez que llevo papeles a casa para revisarlos. Mañana todo será diferente. Stephanie siempre estaba a su lado, apoyándolo y reconfortándolo en cualquier situación. Sabía que ella realmente se preocupaba por su salud, pero a veces su preocupación era un poco agobiante. Sin embargo, ella era precisamente la mujer que podía quitarle algo de la carga de la responsabilidad, aunque fuera solo por unos minutos. ¿Mucho trabajo?, continuó ella, inhalando suavemente el aroma de su camisa. Edward sonrió y despeinó su cabello con la mano, como siempre hacía cuando sentía la necesidad de hablar sobre lo que sucedía en su vida. No te imaginas cuánto, dijo, dando un sorbo a su whisky y desviando la mirada. Todos estos informes, documentos, nunca terminan. Y todo para estar un paso adelante. No puedes imaginar lo que pesa. Sabes que siempre estaré contigo, dijo ella, poniendo su mano sobre su pecho. Pero no puedes seguir trabajando sin parar. Necesitas al menos un poco de tiempo para ti. Edward asintió, luego se inclinó para besarla en la frente. Sentía ese afecto, pero sus pensamientos seguían estando muy lejos, en el trabajo. Sin embargo, su tranquila idilio se rompió con el sonido brusco del teléfono. Edward frunció el ceño al ver la pantalla. El nombre que apareció en el dispositivo le heló el alma: Natalie. Su exesposa. ¿Has visto la hora?, exclamó, apartando el teléfono de un movimiento brusco. ¿Qué es lo que quieres ahora? Stephanie notó la expresión en su rostro y se tensó de inmediato, aunque trató de ocultar su preocupación. Sabía que las llamadas de Natalie rara vez terminaban bien. Ed, extraño a nuestra hija, quiero verla. La voz de Natalie sonaba como una súplica, pero había algo más, un trasfondo oculto. Edward apretó los dientes. En cuanto escuchó esa voz, algo en su estómago se retorció. Sintió nuevamente todo el peso de su pasado. Escucha, ya me tiene harto repetirlo, dijo Edward, su voz cargada de agresividad. No quiero que Paige vea a su madre loca. Cúrate. Sabes que estás enferma. El silencio en la habitación se llenó de incomodidad. Stephanie, sintiendo que la tensión aumentaba, se sentó a su lado y le puso una mano sobre el hombro. Edward, por favor, no grites, dijo suavemente. No vale la pena gastar tus nervios en eso. Pero Edward no la escuchaba. Miraba la pantalla del teléfono, sintiendo cómo sus manos empezaban a temblar. Sabes que estoy bien, continuó Natalie, con un reproche en su voz.
No se rendía, a pesar de la frialdad de él. Sus nervios no soportaron más y colgó la llamada. El teléfono cayó sobre la mesa con un fuerte golpe y ni siquiera lo levantó. El silencio en la habitación se hizo aún más pesado. «Que me has hartado», dijo Edward entre dientes, tomando de nuevo el vaso de whisky. Su mirada estaba vacía y sus pensamientos se mezclaban. No podía entender por qué Natalie seguía influyendo tanto en él. Después de todo lo que había pasado entre ellos, ella seguía invadiendo su vida como si no hubiera habido divorcio ni nuevas relaciones. Stephanie parecía entender que su tensión estaba al límite. Pasó sus dedos por su cabeza, intentando calmarlo. «Cariño, olvida esa conversación», dijo suavemente, tratando de devolverlo a la realidad. Edward suspiró, se acercó a ella y la abrazó por los hombros. Sentía su apoyo, pero no podía deshacerse de la sombra que había dejado Natalie. «Vamos a dormir, estoy cansado», dijo, levantándose de la silla y dirigiéndose hacia el dormitorio. Stephanie tomó su mano, pero no se dijeron ni una palabra. Caminaron en silencio por el pasillo oscuro hacia el dormitorio, donde les esperaba el descanso nocturno. Edward no sabía qué hacer con Natalie, cómo resolver ese conflicto, pero estaba seguro de que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Y esa decisión no sería tan sencilla como había esperado. La luz del sol llenó la cocina, iluminando el lugar con su cálido resplandor. Edward, vestido con jeans y una camiseta, estaba junto a la estufa, dando vuelta con cuidado los panqueques en la sartén. La corteza dorada, el aroma de la vainilla y el café recién hecho llenaban la habitación con una sensación acogedora. Era su tranquilo ritual matutino, su pequeño refugio de estabilidad antes de que comenzara el día. El silencio fue interrumpido por una risa estridente y el sonido de pasos rápidos. Paige, la hija de 4 años de Edward, irrumpió en la cocina con el cabello alborotado y su pijama favorita de unicornios. Sus ojos brillaban y sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas por el despertar. Corrió hacia su padre y lo abrazó por las piernas. «Buenos días, papá», gritó alegremente, levantando la cabeza para encontrarse con su mirada. Edward sonrió, dejó la espátula en la mesa y se inclinó para levantar a su hija en brazos. «Buenos días, mi princesa», respondió, abrazándola y dándole un beso suave en la frente. «Oh, panqueques», exclamó Paige, mirando con entusiasmo el plato lleno de panqueques. «¿Hiciste mis favoritos?» «Claro», respondió, balanceando ligeramente a la niña en sus brazos. «¿Cómo podía olvidar que te gustan?» Ella rodeó el cuello de su padre con los brazos y se apretó fuerte contra él. «Eres el mejor, papá», susurró entre risas. Edward la bajó al suelo, le dio un golpecito en la nariz y añadió: «Bueno, ¿listita para ir al jardín de niños?» La niña se detuvo, frunció el ceño y miró hacia un lado. «Sí», respondió con voz menos animada de lo habitual. Edward notó de inmediato el cambio en el estado de ánimo de su hija. Su mirada se llenó de preocupación. ¿Pasó algo? Se agachó para mirarla a los ojos. ¿Te hizo a alguien daño? Paige negó con la cabeza, pero sus labios temblaron y sus ojos brillaron. «No, papá», dijo suavemente, bajando la mirada. «Es solo que mamá siempre me llevaba al jardín». Esas palabras atravesaron el corazón de Edward. Suspiró, tomó cuidadosamente las manos de su hija y la atrajo hacia él. «Cariño», comenzó con suavidad, eligiendo sus palabras, «sabes que mamá necesita descansar un poco. Está enferma. Pero ella podría estar aquí, al menos de vez en cuando». Paige sollozó y se apoyó en su hombro. Edward la abrazó fuerte, sintiendo como la amargura de su matrimonio anterior volvía a surgir en su pecho. «Ella te quiere mucho, cariño», dijo él suavemente, acariciando el cabello de su hija. «Y quiere que seas feliz». La conversación fue interrumpida por Stephanie, que entró en la cocina con una taza de café en las manos. Su voz era cálida y su sonrisa sincera.
Buenos días a todos, dijo, dirigiéndose a la mesa. Buenos días, mi amor, respondió Edward, girándose hacia ella con gratitud por su presencia. Stephanie se acercó a él, le dio un beso en la mejilla y se sentó en una silla. ¿Por qué tan tristes?, preguntó, mirando a Paige. La pequeña frunció los labios y miró hacia otro lado, claramente no queriendo compartir sus pensamientos. Se estiró para tomar un tenedor y comenzó a comer en silencio. Stephanie miró a Edward, levantando una ceja. ¿Algo ha pasado? Todo está bien, intentó tranquilizarla a Edward, pero su voz sonó insegura. ¿De verdad? Stephanie levantó su taza de café y observó atentamente a su esposo. Edward levantó las manos y se sentó a la mesa frente a Paige. Es solo un poco de tristeza, nada serio. Paige miró a Stephanie y murmuró. Extraño a mamá. Esas palabras, dichas casi en susurro, fueron un rayo en un cielo despejado para Stephanie. Sabía que por mucho que intentara, no podría reemplazar completamente a quien había sido la primera fuente de amor para la niña. Cariño, dijo ella suavemente, inclinándose más cerca de la niña, estoy segura de que mamá quiere mucho que seas feliz. ¿De verdad?, preguntó Paige, levantando sus ojos húmedos hacia ella. Claro que sí, respondió Stephanie con seguridad, tocando suavemente su mano. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Tienes a papá, que hace los mejores panqueques del mundo. Y tienes a mí para jugar contigo y contarte cuentos antes de dormir. Papá y yo siempre estaremos aquí para ti. Edward escuchaba atentamente cómo Stephanie trataba de consolar a Paige y sentía que, a pesar de las dificultades, su familia se iba fortaleciendo cada vez más. Stephanie tiene razón, agregó él, colocando su mano sobre el hombro de su hija. Eres nuestra pequeña princesa. Paige sonrió, un poco más animada, y volvió a su desayuno. Ahora come rápido, dijo Edward, levantándose nuevamente de la silla. Si no, llegaremos tarde. Papá, ¿puedo llevarme un juguete?, preguntó de repente Paige, animada. Claro que sí. Pero no olvides devolverlo a casa después, sonrió él. Stephanie observaba su interacción matutina con una ligera sonrisa en el rostro. Eres un buen padre, Edward, dijo ella, cuando él se acercó a la estufa para limpiar los platos. Gracias, respondió él en voz baja, sintiéndose un poco más tranquilo. Después del desayuno, Edward se puso su traje de negocios y, con rápidos y acostumbrados movimientos, se preparó para el día de trabajo. Ayudó a Paige a abrocharse la chaqueta, le puso el gorro y le colgó su pequeño morral sobre el hombro, con un conejito de peluche asomando afuera. ¿Estás lista, princesa?, preguntó él, agachándose para encontrar su mirada. Sí, papá, asintió la niña, tomándole de la mano. Cuando salieron de la casa, Stephanie les hizo un gesto desde el porche, sosteniendo una taza de café aún caliente. Que tengan un buen día, mis queridos, dijo ella con una sonrisa. Nos vemos esta noche, querida, respondió Edward, mientras Paige le saludaba con la mano. Edward llevó a su hija al jardín infantil, como siempre, pasando unos minutos para asegurarse de que se acomodara en el grupo con sus amigos. Luego, tranquilo de que Paige estaba bien, se dirigió a su oficina. La oficina era típica de un gerente intermedio, ordenada, pero nada destacada. Edward entró, saludó a sus colegas y se sentó en su escritorio. Su jornada comenzaba con la revisión de informes, correos electrónicos y la preparación de una presentación para un cliente importante. Edward, tenemos un pequeño cambio en el horario de la reunión con el señor Carlyle, informó su asistente, Hannah, asomándose a la oficina. ¿Otra vez?, suspiró él, levantando la vista. ¿A qué hora la reprogramaron? Media hora antes. Tiene prisa, respondió Hannah, sonriendo levemente. Perfecto, murmuró Edward, cerrando un archivo y abriendo otro. Lo harás bien, como siempre,
agregó Hannah antes de irse. Edward asintió, aunque la tensión por las constantes modificaciones en su trabajo era evidente. Mientras tanto, Stephanie, al quedarse en casa, estaba frente al espejo, retocando su maquillaje. Peinaba su cabello con cuidado, asegurándose de que no quedara ni un solo cabello fuera de lugar. A primera vista, su vida parecía despreocupada, pero la tensión interna crecía día tras día. Cogió su bolso, revisó los documentos y las llaves, y salió hacia la clínica donde estaba su hija Mary. Cuando Stephanie entró al hospital, una enfermera la recibió en la recepción. «Buenos días, señora James», dijo la mujer con calidez en su voz. «¿Cómo está Mary hoy?» «Buenos días, Rebecca», respondió Stephanie, sonriendo levemente. «Sin cambios». La enfermera asintió, entendiendo que no valía la pena decir nada más. Stephanie entró en la habitación, cerrando la puerta tras ella. Allí, en la cama del hospital, estaba su niña. El rostro pálido de Mary y las numerosas máquinas conectadas a su cuerpo hacían que el corazón de Stephanie se apretara de dolor. Se sentó en una silla junto a la cama, tomó la fría mano de su hija entre las suyas y susurró: «Mary, mi querida, estoy aquí». Los ojos de la niña estaban cerrados, no podía responder. Stephanie apretó la mano con más fuerza, sintiendo como el desespero crecía en su pecho. «Mi niña, te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que te recuperes», dijo, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Miró el monitor que controlaba el ritmo cardíaco de su hija. El pulso era débil, pero estable. «Aguanta un poco más, por favor», susurró Stephanie. «Pronto mamá hará un buen negocio, y tendremos dinero». «Señora James», se oyó la voz del médico desde la puerta. Stephanie se levantó, se secó las lágrimas y se giró. «Sí, doctor Reeves». El hombre entró en la habitación y la miró con una expresión profesional, pero comprensiva. «Hemos recibido los resultados actualizados de los análisis de Mary», comenzó él, abriendo la tableta. «Su estado es estable, pero como mencioné antes, la cirugía debe realizarse lo antes posible». «Lo entiendo», respondió Stephanie, tratando de mantener su voz tranquila. «¿Han encontrado una forma de cubrir los gastos?», preguntó el médico con cautela. Stephanie se quedó quieta por un momento antes de responder. «Estoy trabajando en ello. Por favor, deme un poco más de tiempo». «Claro. Pero recuerde que el tiempo no es nuestro aliado», dijo él, apretándole suavemente el hombro. Stephanie asintió, y el médico salió de la habitación. Ella volvió a mirar a su hija, pero ahora su mirada era más firme. «Mary, no voy a dejar que sufras. Encontraré la manera, cueste lo que cueste», dijo, como si se lo estuviera prometiendo a sí misma. Después de estar unos minutos más con su hija, Stephanie se levantó, recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida del hospital. Edward, después de terminar una importante reunión, regresó a su escritorio. Estaba hojeando rápidamente unos documentos cuando el teléfono en su oficina sonó. «¿Hola?», contestó. «Soy yo», la voz de Stephanie sonaba tranquila, pero él percibió cansancio en ella. «¿Cómo va tu día?», preguntó, recostándose en su silla. «Normal», respondió ella. «¿Y tú?». «Todo como siempre», sonrió Edward, mirando el reloj. «¿Vas a poder recoger a Paige del jardín?». «Sí, voy a poder, no te preocupes», dijo ella. «Genial. Entonces nos vemos en casa. Te quiero». «Yo también te quiero», respondió ella suavemente, colgando el teléfono. Edward sintió una ligera ola de calidez tras la conversación, pero algo en la voz de su esposa le preocupaba. Stephanie salió de la clínica, apretando con fuerza la correa de su bolso. El aire frío cortaba su piel, pero a ella no le importaba. Pensamientos sobre Mary giraban en su cabeza. Su rostro, el débil latido de su corazón, las palabras del médico, todo se entrelazaba en un nudo interminable de preocupación. Dinero,
¿Cómo conseguir tanto dinero? Pensaba ella mientras sus zapatos resonaban en el asfalto mojado. Sabía que los métodos habituales ya no funcionarían. Todos los caminos comunes ya estaban agotados. Su mano se estiró hacia su bolso. Sacó su teléfono y durante un tiempo se quedó mirando la pantalla. El contacto con el nombre Natalie había sido guardado hace mucho tiempo, aunque nunca había llamado a esa mujer. Stephanie respiró profundamente y presionó el botón de llamada. ¿Hola? La voz al otro lado del teléfono sonaba firme, pero se percibían toques de sorpresa. Natalie, soy Stephanie, la esposa de Edward, comenzó ella, intentando hablar con confianza. ¿Stephanie? Hubo una pausa en su voz. No esperaba tu llamada. ¿Qué pasa? Escucha, sé que hace tiempo quieres ver a Paige. Edward lo prohíbe, pero quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? La voz de Natalie se tensó. ¿Qué quieres decir con eso? Encontrémonos. En 1 hora. Te enviaré la dirección. Está bien. Iré, aceptó Natalie, antes de que la llamada se cortara. Stephanie suspiró, guardó el teléfono en su bolso. Ahora o nunca, pensó mientras miraba al frente. 1 hora después, Stephanie entró en una pequeña cafetería en la esquina. La luz suave caía sobre las mesas de madera acogedoras, y el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el olor a café. Natalie ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Lucía impecable, como siempre, el cabello rubio perfectamente peinado, un sencillo traje de pantalón, maquillaje ligero. Pero en sus ojos se leía una cierta cautela. Stephanie asintió brevemente cuando ella se acercó. Natalie, respondió Stephanie, sentándose frente a ella. Natalie apartó su vaso de jugo y cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Stephanie mantuvo la mirada en ella, tratando de encontrar las palabras correctas. Sé lo que quieres para recuperar a Paige. Y estoy dispuesta a ayudarte. ¿Recuperar? Natalie frunció el ceño. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Edward se irá de viaje de negocios pronto. Si aceptas mis condiciones, te entregaré a Paige. Suena demasiado bien para ser verdad. ¿Dónde está el truco? Stephanie respiró hondo, inclinándose más cerca. Debe parecer que la niña ha desaparecido. Tú la tomas, pero nadie debe saber que fui yo. Natalie se recostó en la silla, atónita. ¿Me estás proponiendo secuestrar a mi propio hijo? No debe haber rastro. Es la única manera. ¿Por qué lo haces? Preguntó Natalie bruscamente. ¿Qué te ha llevado a hacer esto? Stephanie desvió la mirada. Tengo mis razones. ¿Y esas razones son el dinero? Adivinó Natalie, su voz cargada de sarcasmo. Sí, respondió Stephanie sin dudar. Necesito $3 millones. ¿3 millones? Natalie abrió los ojos. ¿Sabes que esa cantidad es irreal para mí? Stephanie asintió sin perder la calma. Tienes 1 semana. ¿1 semana? Natalie se rió entre dientes, ahogada. Esto es absurdo. Encontrarás el dinero si realmente quieres estar con Paige, respondió Stephanie con dureza, levantándose de la silla. Natalie la agarró de la mano. Espera. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Esto es ilegal. Y después, ¿qué pasará con Edward? Eso es asunto mío, respondió Stephanie, soltándose. ¿Y si me niego? Preguntó Natalie, sus ojos se estrecharon. Stephanie se inclinó hacia ella, susurrando casi en un murmullo. Entonces perderás tu oportunidad. Stephanie salió del café, dejando a Natalie en estado de shock. En la calle, respiró profundamente, sintiendo el aire frío penetrar en sus pulmones. Sabía que su propuesta era arriesgada, pero por Mary, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Ahora todo depende de ella,
pensó Stephanie mientras se dirigía hacia el coche. Natalie permaneció sentada en la mesa, mirando el vaso de jugo que nunca terminó. Sus pensamientos daban vueltas en su cabeza, las emociones cambiaban rápidamente, shock, ira, sospecha y finalmente, desesperada esperanza. ¿Puedo confiar en esta mujer? ¿Y si es una trampa?, pensaba, repasando una y otra vez todo lo que acababa de escuchar. La luz tenue de las farolas iluminaba el camino desde el jardín de infantes hasta la casa. Stephanie caminaba junto a Paige, tomándola de la mano, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hoy tuvimos una fiesta en el jardín, comenzó de repente Paige, mirando a su madrastra. ¿De verdad?, respondió Stephanie distraída, sin siquiera girar la cabeza. Sí, cantamos canciones y pintamos, continuó la niña con entusiasmo, claramente esperando una mayor respuesta. Stephanie solo asintió, sin siquiera intentar seguir la conversación. Una y otra vez, repetía el diálogo con Natalie en su mente. ¿Será capaz de encontrar el dinero? ¿Cómo le explicará a Edward la desaparición de Paige? La niña, al no recibir respuesta, se quedó en silencio y miró al suelo con una expresión sombría, pero continuó caminando obedientemente a su lado. Cuando regresaron a casa, Paige corrió hacia su habitación, mientras Stephanie, cansada, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Sabía que Edward volvería pronto del trabajo, y trataba de hacer como si el día hubiera transcurrido con normalidad. Abrió el refrigerador y pensó en qué preparar. Después de un rato, una olla con sopa comenzaba a hervir en la estufa y las albóndigas se freían en la sartén. Todo debe ser perfecto, pensó Stephanie, colocando cuidadosamente la ensalada en un plato. Poco después, la puerta principal se cerró con un fuerte golpe. «Ya llegué», se oyó la voz alegre de Edward. Stephanie se apresuró a su encuentro, limpiándose las manos con el delantal. «Querido, como siempre, llegas a tiempo», lo abrazó, esforzándose por mostrar una sonrisa. Edward la besó suavemente en la mejilla. «Siempre me apresuro a regresar con mis dos chicas favoritas». En ese momento, se escucharon pasos rápidos por el pasillo. Paige, con una hoja de papel en las manos, corrió hacia la cocina. «Papá», exclamó, arrojándose a sus brazos. Edward se agachó en una rodilla para abrazar a su hija. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, levantando a la niña en brazos. «Mira lo que dibujé», respondió Paige, extendiendo la hoja. «Aquí estamos tú, yo y mamá». Edward miró detenidamente el dibujo, en el que aparecían tres figuras tomadas de la mano, paradas bajo el sol. «Qué hermoso dibujo», la elogió. «Eres una verdadera artista». «¿De verdad?». Paige lo abrazó por el cuello. «Claro. Lo colgaré en mi oficina». La niña brillaba de felicidad. Stephanie observaba su interacción, pero solo sentía amargura. Sabía que nunca podría ser una verdadera madre para Paige. Ese papel le pertenecía a Natalie y la niña le recordaba la ausencia de su propia hija. Después de la cena, Edward recogió los platos, mientras Stephanie mandaba a Paige a su habitación. «Yo me encargaré», dijo él, al notar que ella dudaba junto a la mesa. «Eres tan atento», sonrió ella, aunque por dentro estaba completamente agotada. Edward la miró detenidamente. «Pareces cansada». «¿Tuviste un día difícil?». «Sí, un poco», respondió Stephanie, apartando la mirada. «Nada fuera de lo normal». Él se acercó y la abrazó. «Sabes que puedes contarme todo, ¿verdad?». Ella asintió, pero no dijo nada. «Te amo», susurró él, besándola en la frente. Stephanie se quedó inmóvil, sintiendo como el sentimiento de culpa la envolvía. «Yo también te amo», respondió ella en voz baja, luchando por no dejar escapar las lágrimas. Cuando Edward se fue a su oficina, Stephanie se sentó en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té. Su mirada vagaba por la habitación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Natalie.
Debe aceptar. Simplemente no tiene otra opción, se repetía a sí misma. Pero junto a eso, otra voz resonaba en su cabeza, ¿y si le cuenta todo a Edward? ¿Y si esto se convierte en una catástrofe? El sonido de pequeños pasos la sacó de su ensimismamiento. «Stephanie, ¿me puedes dar agua?», preguntó Paige, asomándose por la cocina. «Claro, querida», dijo Stephanie, tomando un vaso y llenándolo con agua del jarro. Paige se acercó más, mirándola a los ojos. «¿Estás triste?». «No, ¿qué dices?». Stephanie sonrió forzadamente. «Solo estoy cansada». «¿No estás enferma?». La niña frunció el ceño. «No, todo está bien», respondió Stephanie, extendiéndole el vaso. «Está bien», dijo Paige, satisfecha con la respuesta, y corrió de vuelta a su habitación. Stephanie la observó irse y suspiró profundamente. No es culpa de ella. Solo es una niña, pensó. Pero su corazón seguía frío. Todas sus fuerzas y pensamientos estaban dirigidos a salvar a Mary. Más tarde, por la noche, mientras yacía en la cama junto a Edward, Stephanie no podía dormir. Él dormía, respirando tranquilamente, mientras ella miraba al techo, con planes formándose en su cabeza. Natalie debe aceptar. Todo tiene que funcionar, repetía para sí misma, tratando de convencerse. Pero el miedo profundo seguía acechando su alma. Stephanie estaba sentada en la cocina, golpeando la mesa con las uñas. Afuera, el día gris y sombrío parecía reflejar su estado interior. Sabía que el tiempo no estaba a su favor. Mañana Edward se iría de viaje por trabajo y ella necesitaba urgentemente una respuesta de Natalie. El teléfono, que estaba cerca, atraía su mirada como si fuera una carga pesada que no podía levantar. Suspira, toma el dispositivo y, encontrando el número de Natalie en sus contactos, pulsa para llamar. Los tonos de llamada parecían interminables hasta que finalmente se escuchó una voz al otro lado. «Hola», dijo Natalie, su voz sonaba fatigada. «Soy yo, Stephanie», comenzó sin rodeos. «¿Encontraste el dinero?». «No», respondió Natalie con voz apagada. Stephanie sintió como su ira comenzaba a hervir. «¿Qué significa no?». Intentó hablar con calma, pero su voz tembló. «Te di una semana». Un silencio pesado se instaló al otro lado de la línea. «Lo intenté, de verdad», susurró finalmente Natalie. «Vendí todo lo que pude. Llamé a conocidos, pedí dinero prestado, pero no puedo juntar ni la mitad de esa cantidad». Stephanie frunció el ceño, apretando el teléfono con los dedos. «¿Entiendes que solo tienes una oportunidad de recuperar a tu hija?», dijo fríamente. «¿O no la querrás ver nunca más?». «Por supuesto que quiero». Natalie casi gritó. Su voz estaba llena de desesperación. «No entiendes lo que esto significa para mí. Pero 3 millones es una suma enorme. No puedo». «Como quieras», interrumpió Stephanie, su voz helada. «Si no puedes conseguir el dinero, vivirás con ello el resto de tu vida». «Espera», Natalie comenzó a decir algo, pero Stephanie ya había colgado el teléfono. Stephanie tiró el teléfono sobre la mesa y se levantó, comenzando a caminar nerviosamente por la cocina. «Es solo que es débil», pensó. «No es capaz de asumir la responsabilidad». Recordó a su hija, que la esperaba en el hospital. Volvió a su mente la imagen de su rostro pálido y sus movimientos débiles, casi imperceptibles. «Mary no puede esperar. No tengo tiempo para estar cuidando a esta idiota». Mientras tanto, Natalie estaba sentada en el sofá de su casa, apretando el teléfono en sus manos. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos por el llanto. Stephanie estaba en la sala, abrazándose la cabeza con las manos. El peso del día, la tensión constante y la conciencia de que su plan original había fracasado, la aplastaban. Intentaba encontrar una salida. «Bueno,
Dios sabe que quise hacer lo correcto, susurró para sí misma, mirando al techo. Recordó a alguien que podría ayudarla en esta situación desesperada. Una persona con la que era peligroso contactar, pero que siempre encontraba una manera de resolver los problemas más difíciles. Stephanie tomó el teléfono, deslizó rápidamente la lista de contactos y marcó el número. Hola. Soy Stephanie. Necesito verme contigo, dijo. Al otro lado de la línea, la respuesta fue breve. En media hora envió la café. Media hora después, Stephanie ya estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado del café. Sus manos nerviosas acariciaban la taza de café que tenía frente a ella. Enfrente se sentó un hombre de unos 40 años, con rostro demacrado y círculos oscuros debajo de los ojos. Miraba a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar su conversación. «Stephanie, ¿estás de vuelta en el negocio?», preguntó él, inclinándose hacia ella. Ella apretó los dientes, pensó por un momento, pero luego respondió con determinación. «No tengo otra opción. Dile al señor Dixon que tengo una niña en mente que podemos llevar al extranjero». El hombre levantó una ceja. «¿Una niña? ¿Cuántos años tiene?». «Tiene 4 años», dijo ella fríamente, intentando ocultar el temblor en su voz. Él asintió y luego bajó la voz. «Esto puede llevar tiempo. A Texan no le gusta trabajar con este tipo de mercancía, pero hará una excepción si el precio es adecuado». Stephanie apartó la taza y se enderezó. «No me importa cuánto tiempo tome. Necesito el dinero y rápido. Dile que no voy a esperar para siempre». El hombre frunció el ceño, como si quisiera decir algo, pero cambió de opinión. Solo asintió brevemente. «Mantente en contacto», dijo, levantándose de la mesa. Stephanie lo observó irse y suspiró profundamente. Se quedó sentada en el café, abrazando la taza caliente con las manos. Por la noche, cuando regresó a casa, la cena ya estaba casi lista. Paige estaba sentada en la mesa, coloreando dibujos mientras escuchaba una melodía de una canción infantil. Arwen entró a la cocina justo cuando Stephanie comenzaba a servir la comida en los platos. «Steph, no tienes idea de lo loco que ha sido mi día», dijo él, sentándose en la mesa. «¿Te ves cansado?», intentó sonreír ella, sirviéndole agua. Arwen tomó el vaso, bebió un par de sorbos y, de repente, dijo: «El viaje de negocio se ha pospuesto». Stephanie se quedó inmóvil. «¿Qué?». Su voz sonó demasiado aguda. «El viaje se retrasó 2 semanas», explicó él tranquilamente, sin notar la tensión de ella. «La dirección decidió que necesitan más tiempo para la preparación». Stephanie intentó mostrar alegría, pero su sonrisa se veía forzada. «Eso es maravilloso», dijo, tratando de sonar convincente. Arwen levantó una ceja. «¿No estás feliz?». «No, ¿por qué?». «Claro que sí». Se apresuró a cambiar de tono. «Simplemente estoy acostumbrada a que siempre estés de viaje». Paige, que estaba sentada en la mesa, levantó la cabeza. «Papá, ¿te quedarás con nosotros este fin de semana?». Arwen sonrió y le acarició la cabeza. «Claro, me quedaré». «¿Qué quieres hacer?». «Quiero ir al parque», exclamó la niña con entusiasmo. «Parque, entonces parque», aceptó él, riendo. Stephanie observó su interacción, sintiendo como una bola de angustia se formaba en su pecho. Sabía que esto complicaba su plan, pero aún no entendía cómo manejar este nuevo problema. «Steph, ¿todo bien?», preguntó Edward, al notar su mirada distante. «Sí, claro», respondió rápidamente. «Solo estoy un poco cansada». Más tarde, cuando todos se fueron a sus habitaciones, Stephanie volvió a la cocina, pensando en cómo salir de la situación. Sabía que no podía dar un paso atrás. Sacó el teléfono y marcó el número del hombre con el que se había reunido durante el día. «Escucha, hay un cambio», dijo ella cuando él respondió.
¿Qué cambio? Tengo menos tiempo. Necesitamos acelerar todo. El hombre se quedó en silencio durante unos segundos antes de responder. Es arriesgado. ¿Estás segura? Sí. Todo debe estar terminado antes de que él se vaya, o no voy a poder llevarlo a cabo. Entendido. Hablaré con Dixon. Colgó el teléfono y Stephanie, mirando la ventana oscura, sintió como el miedo la envolvía. Ya había ido demasiado lejos y no había vuelta atrás. El aire nocturno estaba fresco y el silencio en la casa era casi absoluto. De repente, el teléfono de Stephanie vibró sobre la mesa y apareció un número desconocido. Era Sam, el mismo hombre con el que se había encontrado en el café. Envía las fotos de la niña, decía el mensaje. Stephanie contuvo el aliento y miró a Edward, que dormía plácidamente. Estaba cubierto con la manta, su respiración era suave y tranquila, lo que indicaba que estaba profundamente dormido. Se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo, y se dirigió hacia la habitación de Paige. Cuando entró, Paige dormía tranquilamente en su cuna, abrazada a un peluche. Stephanie se acercó a la mesa, donde había varias fotos de la niña, y se detuvo por un momento. La expresión de la niña era de inocencia, parecía tan indefensa y frágil. Pero esa era precisamente la imagen que Stephanie quería usar. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante esos pensamientos. Sacó su teléfono y tomó varias fotos. Su corazón latía con fuerza, pero no permitió que los pensamientos de duda la detuvieran. Era necesario. Minutos después, las fotos fueron enviadas a Sam. Cerró la puerta y volvió a su habitación. Miró a Edward una vez más, que seguía durmiendo tranquilamente, y se sentó en la cama, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de ella. Pero esa tensión no duró más de un minuto, ya que rápidamente cerró los ojos y trató de dormir. A la mañana siguiente, Edward salió del baño y vio a Paige sentada en la mesa, jugueteando con su comida. Normalmente, ella siempre comía con apetito en el desayuno, pero hoy parecía preocupada. Edward se acercó a ella, se agachó a su lado y tocó suavemente su hombro. «Princesa, ¿por qué no estás comiendo?», preguntó, tratando de entender qué estaba pasando. Paige lo miró con una expresión extraña. Sus ojos eran oscuros y ligeramente llorosos, pero los escondió rápidamente bajo su flequillo. «No quiero, papá», respondió en voz baja, con un tono ligeramente ahogado. Edward se inclinó un poco más cerca, notando que Paige claramente estaba preocupada. Tocó nuevamente su hombro y le preguntó: «¿No me dices algo? ¿Ha pasado algo, pequeña?». La niña suspiró y parecía haber tomado una decisión importante. «Papá, la nueva mamá me fotografía todas las noches», dijo, y en su voz había tal preocupación sincera que Edward sintió como su corazón se apretaba. Edward se quedó quieto, sin entender de inmediato lo que su hija acababa de decir. En su mente pasaron cientos de pensamientos y no sabía cómo reaccionar. La miró sorprendido. «¿Qué dices, Paige?». Su voz se volvió grave y tensa. «Ella me fotografía mientras duermo», continuó la niña, y sus ojos, llenos de miedo, se encontraron con los ojos de su padre. Edward no sabía qué pensar. En primer lugar, se apoderó de él el shock. Miraba a su hija y su cabeza estaba llena de preguntas. ¿Por qué había dicho eso? Y lo más importante, ¿qué significaba todo eso? ¿Estás segura de que es así, Paige? ¿Estás segura de que Stephanie hace eso contigo?, preguntó Edward, intentando ocultar la preocupación en su voz. La niña sintió, pero no podía explicar exactamente qué la preocupaba. Edward permaneció indeciso, con los sentimientos agolpándose en su pecho: confusión, desconfianza, ira y ansiedad. Yo iré a hablar con ella», dijo, levantándose de la mesa. Cuando ya se había acercado a la puerta, Paige levantó la cabeza de repente y, en un susurro casi inaudible, añadió: «Papá,
no le digas, ¿vale? No quiero que se enoje otra vez. Edward se giró y vio sus pequeñas manos, que estaban juntas sobre la mesa, y su mirada llena de miedo. Su corazón se encogió. No podía entender lo que estaba pasando, pero la promesa de su hija de hacerse responsable y no contarle a su madrastra le provocó aún más miedo. «Está bien, princesa». «No se lo diré», respondió, mientras sentía como la preocupación se apoderaba de su pecho. Pasaron varias horas, y Edward no podía dejar de pensar en lo que Paige había dicho. Estaba convencido de que algo no estaba bien, así que decidió que tendría que averiguarlo por su cuenta. La noche envolvía la casa, cubriéndola por completo, mientras que solo la débil luz de las farolas afuera iluminaba levemente la habitación. Edward se dio vuelta en la cama, tratando de dormir de nuevo. Pero después de la conversación con Paige, no podía calmarse. Miró a Stephanie, que fingía estar dormida junto a él. Su respiración era tranquila, pero eso no le daba consuelo. Más tarde, Edward también se hizo el dormido y esperó el momento. Al cabo de un rato, Stephanie se levantó de la cama y miró a su esposo. Se aseguró de que estuviera dormido y salió silenciosamente de la habitación. Él no esperó mucho y decidió comprobarlo por sí mismo. Al llegar a la habitación de Paige, Edward se detuvo un momento. Podía escuchar cómo Paige respiraba tranquilamente en su cuna, y eso le dio algo de calma. Miró por la rendija de la puerta, sin hacer el menor ruido. Stephanie estaba junto a la cuna de la niña, tomando fotos de su hija, y luego, como si hubiera sentido algo, se giró bruscamente y dio un paso hacia la puerta. Edward se escondió rápidamente detrás de la esquina. Stephanie, sin notarlo, salió de la habitación de Paige y se dirigió al baño. Edward la siguió, tratando de ser lo más silencioso posible. Se escondió detrás de la puerta del baño, esperando ver qué haría después. Un minuto después, escuchó cómo Stephanie marcaba un número de teléfono. Su voz estaba tensa, nerviosa, como nunca antes. «Escucha, necesito dinero urgentemente», dijo, casi conteniendo su irritación. «¿Cuánto más tengo que enviar estas fotos? Ya estoy cansada. O se llevan a la niña, o encontraré otros compradores». Sus palabras flotaron en el aire como un trueno. Edward sintió como su corazón se detuvo por un segundo. ¿Compradores? ¿Fotos de la niña? Los pensamientos pasaron por su cabeza a toda velocidad. Apenas podía contener su ira, escondido tras la puerta. No podía creer lo que oía. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué lo decía así? «Sabes que no tengo otra opción», continuó Stephanie, ahora con una firmeza en su voz. «He hecho todo lo que he podido, pero si no me pagan, no puedo seguir con esto». Edward, en pánico, sintió como sus manos empezaban a temblar. ¿Qué está haciendo? ¿En qué juego se ha metido? No sabía cómo reaccionar. Su corazón latía desbocado en su pecho. Edward regresó rápidamente a su habitación, deteniéndose un momento frente a la puerta. Escuchó cómo Stephanie terminó la llamada y luego salió del baño. Rápidamente volvió a la cama, se acostó y comenzó a llorar. En la oscuridad, su mente volvió a girar, y la imagen de Paige, la pequeña niña atrapada en algún plan siniestro, se volvió insoportablemente dolorosa. Edward apretó los dientes y tomó una decisión: debía conocer la verdad, por amarga que fuera. La mañana estaba gris, la lluvia golpeaba los cristales, y Edward se encontraba junto a la ventana, observando involuntariamente cómo las gotas caían hacia abajo, uniéndose en pequeños arroyos oscuros. Stephanie había salido de nuevo, dejando la casa vacía, y Edward sentía que el tiempo que pasaba pensando le estaba escapando poco a poco. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su voz interior le decía que ahora tenía que dar un paso decisivo. Paige, su pequeña niña, jugaba tranquila en la habitación, a veces mirando a su padre con sus grandes ojos. Edward sabía que no podía seguir esperando. Tenía que contar todo lo que sabía y,
tal vez esa era la única forma de proteger a Paige de lo que se le venía encima. Se acercó a su hija, la acarició en la cabeza y le dijo suavemente: «Paige, necesitamos ir a algún lugar, pequeña. Quiero que estés a salvo, y sé que ahora vamos a dar el paso correcto». Paige lo miró con curiosidad, sin hacer preguntas, como suele ocurrir con los niños de su edad. «Vamos a ir a la policía», dijo Edward, tratando de hablar con calma para no asustar a su hija. Cuando llegaron al coche, Edward sintió un peso en el corazón. Sabía que pronto tendría que contarle todo al detective y que ese encuentro podría cambiar sus vidas. El coche se sacudía por el camino irregular y en la cabeza de Edward, las palabras que había escuchado de Stephanie seguían resonando una y otra vez. Tenía que saber la verdad. La comisaría los recibió con el eco sordo de los pasillos y los pasos tranquilos de los patrulleros. Edward se acercó al mostrador, donde un sargento con mirada cansada los esperaba. «Quiero hablar con el detective Lynch», dijo Edward con voz firme. Unos minutos después, se acercó a ellos un hombre alto, de unos 40 años, con una expresión severa, pero en sus ojos había algo humano y vigilante. «¿S.R. James, correcto?», dijo el detective, extendiendo la mano. «Sí, soy Edward James». «Necesito hablar con usted», respondió Edward, tratando de controlar su nerviosismo. «Esto tiene que ver con mi hija». El detective Lynch los condujo a una pequeña oficina, donde había una mesa llena de papeles y 2 sillas frente a ella. Edward acomodó a Paige a su lado, intentando que la niña se sintiera segura. «Bien, cuéntenme qué les preocupa», dijo Lynch, observándolos con atención. Edward respiró hondo, reuniendo sus pensamientos, y comenzó su relato. «Esto ocurrió anoche. Escuché a mi esposa hablando por teléfono. Dijo que necesitaba dinero urgentemente y que estaba enviando fotos de mi hija». «Fotos, detective, fotos de mi niña». El detective Lynch no lo interrumpió, pero su mirada indicaba que ya entendía la gravedad de la situación. «¿Fotos?», repitió Lynch. «¿A quién se las está enviando?». «No lo sé con certeza, pero ella dijo que necesitaba el dinero o se la llevarían otros». «Oí sus palabras y realmente me asustaron», continuó Edward. «No sé qué está pasando, pero estoy seguro de que es algo horrible». El detective pensó un momento, y luego hizo una pregunta que hizo que Edward sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Sintió como una pesada bola de miedo se formaba en su estómago. «Señor James, según su relato, está hablando de personas que llevamos mucho tiempo buscando», dijo Lynch, apretando los labios. «Durante varios años hemos intentado atrapar a un grupo que se dedica al secuestro de niños. Creemos que los sacan del país. Estos niños desaparecen sin dejar rastro y sus padres no saben nada de lo que está sucediendo». Edward quedó en shock. Su respiración se detuvo. Abrazó más fuerte a Paige y en ese momento parecía que todo en el mundo se había detenido. «No puede ser», susurró Edward. «¿Quiere decir que mi hija puede estar en peligro? ¿Que estas personas pueden llevársela?». Lynch lo miró con una expresión que más parecía compasión, pero en sus ojos había un destello de determinación acerada. «No podemos estar completamente seguros, pero según lo que ha contado, existe una alta probabilidad de que su hija sea el próximo objetivo», dijo el detective. «Es una organización y sus acciones están muy bien encubiertas. Llevamos años investigándola, pero hasta ahora nos faltan pruebas. Lo único que podemos hacer es mantenerlo informado e intentar proteger a su familia». Edward sintió como si su pecho se comprimiera. Miró a Paige, su rostro inocente, y de repente comprendió lo frágil que era su vida. La besó en la cabeza, intentando ocultar sus lágrimas, y respondió: «No permitiré que se la lleven. Haré todo lo posible para que esté a salvo». Pasaron varias horas desde que Edward abrió los ojos a la aterradora realidad. Ya no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo su mundo se desmoronaba. Stephanie regresó a casa tarde, como siempre.
Abrió la puerta y el aire frío la golpeó en la cara. Edward estaba sentado en la silla, y a pesar de sus gafas oscuras y la atmósfera sombría que reinaba en la habitación, ella enseguida comprendió que algo no estaba bien. Tan pronto como entró en el vestíbulo, la puerta se cerró con un suave golpe y Stephanie se quedó quieta, sintiendo que alguien la observaba. De repente, se escuchó una voz fuerte. «Señora James, tendrá que venir con nosotros». Se giró y vio a un grupo de policías, entre los cuales estaba el detective Lynch. Se acercaron y rápidamente le pusieron las esposas. «¿Qué está pasando?», preguntó ella sorprendida, sin entender qué estaba sucediendo. Su corazón latía con fuerza y la paniqueaba la situación. «Está usted sospechosa de secuestro de niños», informó el detective Lynch, con voz fría y firme. Stephanie no podía creer lo que oía. Su vida, al parecer, se había desmoronado en un instante. Apenas podía lidiar con lo que sucedía y, sin saber cómo reaccionar, trataba de encontrar alguna explicación. «Eso no es cierto, no pueden», empezó, pero Lynch la interrumpió. «Llevamos mucho tiempo buscándola, señora James», dijo él. «Ya no puede seguir escondiéndose». Stephanie estaba atónita. No podía entender cómo todo había salido tan mal tan rápido. La policía había llegado por ella, y el detective parecía que ya tenía todas las respuestas a sus preguntas. No estaba dispuesto a rendirse. Esa misma noche, el detective Lynch organizó una reunión entre Edward y Stephanie. Edward estaba sentado en la habitación oscura, con los ojos llenos de ira y dolor. Estaba listo para escuchar todo de ella, pero en el fondo sabía que ya nada sería igual. La miró cuando ella entró en la sala. Su rostro estaba cansado y golpeado, y sus ojos vacíos. Se sentó frente a él, y el momento de la verdad había llegado. «¿No vas a explicar nada?», preguntó Edward, su voz era grave como una piedra. Stephanie bajó la cabeza, le resultaba difícil mirarlo a los ojos. Permaneció en silencio. Pero él ya sabía lo que ella iba a decir. Estaba seguro de que todo lo que dijera solo confirmaría sus peores temores. «No puedes imaginar lo mucho que me duele», susurró ella, y luego levantó la mirada, tratando de justificarse. «Ed, perdóname, no quería. Tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo así. No entiendes lo que está pasando». Edward apretó los puños, incapaz de contener sus sentimientos. «¿Tuviste que secuestrar niños?», gritó él, y el golpe de su puño contra la mesa hizo que Stephanie se estremeciera. «¿Te volviste loca?». Stephanie retrocedió como si sus palabras fueran un cuchillo en su corazón. Pero no podía detenerse. Ahora que la habían atrapado, ya no tenía otra opción. «No entiendes», continuó ella, su voz casi inaudible. «Mi hija está enferma. No podía pagar el tratamiento, y ahora Mary necesita una cirugía costosa. No podía salvarla si no hubiera encontrado a esas personas. Ellos prometieron ayudar, pero a cambio de esto». Edward no podía creer lo que oía. Estaba horrorizado. Cerró los dedos en un puño para intentar contener la ira que ardía dentro de él. Las palabras de Stephanie sonaban a locura. «¿Qué?», gritó él. «¿Para salvar la vida de tu hija, decidiste vender la mía?». Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación, tratando de calmarse. Ya no podía seguir escuchando sus excusas. En sus ojos había una furia que no podía ocultar. «Nos traicionaste, Stephanie», gritó Edward, pero su voz temblaba de furia y dolor. «Destruiste todo lo que construimos. Trataste de usar a mi hija para salvar a la tuya. Pensé que éramos una familia, y tú te convertiste en parte de este mundo horrible». Stephanie bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguir justificándose. Todo ya había sido dicho, y ya no podía esconder la verdad. «Intenté, Ed. Intenté salvarla»,
pero no sabía a quién recurrir, su voz era casi inaudible. No sabía qué hacer. Pensé que esta era la única salida. Pero Edward ya no quería escucharla más. Entendió que no podía seguir a su lado, que su vida ya no sería la misma. Cuando Edward salió de la habitación, su corazón estaba destrozado. Estaba decidido a luchar por su hija. Sabía que la justicia debía prevalecer y no podía permitir que Stephanie escapara del castigo. Presentó todos los documentos necesarios y un mes después, Stephanie fue condenada a 20 años de prisión. Pasaron varias semanas. En la cárcel, Stephanie se enteró de que su hija Mary había muerto. La noticia la conmocionó profundamente. Se quedó sentada en su celda, abrazando sus rodillas, y susurraba para sí misma: «Perdóname, pequeña. Perdóname por no haber podido salvarte». Las lágrimas caían por sus mejillas, pero sabía que ya nada podía devolver lo perdido. Todo había terminado.